Los adolescentes que estudian en los institutos y en centros similares como colegios de enseñanza media también, etcétera, tienen que darse cuenta de que son responsables de su estudio, son responsables de sus conductas, de sus actitudes, que algunos alumnos que son disruptivos no pueden justificar todo lo que hacen, sus malos comportamientos, con tonterías, con justificaciones absurdas, etcétera, etcétera. Y ese es un aprendizaje importante también del alumnado, que son responsables de su nivel de estudio, de su aprendizaje y sobre todo de su comportamiento. En ese aspecto no valen las mentiras, no valen los engaños, no vale la negación de la realidad, como sucede en bastantes casos, en algunos adolescentes, para intentar justificarse, etcétera, etcétera. Y eso tienen que aprenderlo ya en su propia casa, en su propia familia, y no solamente aprenderlo en el propio instituto o en el propio centro educativo, que también lo tienen que aprender. Los profesores, los docentes no somos policías, pero parece que en algunos grupos puntuales hay que convertirse casi en policías, porque hay que, diríamos, desarrollar una vigilancia minuciosa de los comportamientos de algunos alumnos que intentan distorsionar la clase y al final se consigue, diríamos, que se comporten de una manera adecuada, pero a base de mucho esfuerzo, de mucha insistencia, de partes de mal comportamiento, de sanciones, etcétera, etcétera. Esto no tendría que suceder de ninguna manera. Si estos alumnos vinieran con unas normas de casa, de buen comportamiento, con una educación ya desde pequeños, con una atención por parte de los padres para que no desarrollaran ese tipo de conductas disruptivas y que los profesores no tengan que luchar con ellos en el sentido positivo de la palabra para conseguir que se porten bien, bien sea a través de sanciones o bien sea pues insistiéndoles, por supuesto, de una forma adecuada para que cambien de conducta. Una reducida parte de los adolescentes tienen que darse cuenta, los que estudian en los institutos, por ejemplo, colegios, etcétera, que pues el comportamiento, el buen comportamiento es algo exigible, no es algo opcional. Y que, por supuesto, en el bachillerato hay que considerar que es una enseñanza voluntaria, no es obligatoria. El que no quiere hacer un bachillerato, pues no lo debe hacer. Puede dedicarse a trabajar o hacer formación profesional o lo que considere oportuno. Lo que no tiene sentido es que los alumnos vengan a los centros educativos simplemente a pasar el tiempo, a molestar a los demás, a distraerse, en definitiva, a no hacer nada. Y eso está sucediendo con demasiada frecuencia con algunos alumnos en todos los centros educativos de toda España. Y esto, pues, hay que atajarlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues insistiendo en la importancia de una buena educación, de una buena formación, de un buen aprendizaje para todos y, sobre todo, imponiendo una disciplina adecuada. Es cierto que la mayor parte de los estudiantes de los institutos, de bachillerato, de la ESO, son respetuosos, son educados, entienden las cosas, respetan a los profesores, pero hay una pequeña parte que no es así. Y eso es lo que hay que incidir en ello precisamente para intentar que las cosas sean de otra manera. Es verdad que vivimos una sociedad cada vez más agresiva, más violenta, más egoísta, etcétera, y todo eso, claro, pues influye en los comportamientos de algunos adolescentes. Por otra parte, también hay que decir que en algunas familias no se educa adecuadamente a los hijos o ni se les educa siquiera. Es verdad que también hay muchas familias desestructuradas y todo eso repercute en la formación y en la educación de sus hijos, que luego llegan a los institutos con comportamientos realmente intolerables y que pues tienen que ser objeto de sanción y son sancionados. Pero realmente esto se podría evitar si hubiera educación en las familias. La falta de educación de algunos alumnos en los institutos es algo increíble que está afectando a numerosísimos profesores y es una situación realmente muy desagradable, porque aunque es verdad que los profesores tienen la autoridad para impartir la clase y pueden tomar medidas sancionadoras y las toman, de hecho, así todo, pues sigue habiendo alumnos que no están educados y eso se nota continuamente por sonidos que hacen en clase, molestan, interrumpen, etcétera, y aunque son sancionados, siguen con esa conducta pasados unos días o pasados unas semanas y vuelta a empezar con lo mismo otra vez, vuelta a haber sanciones, etcétera, etcétera. Es realmente lamentable que muchas familias no sepan educar a sus hijos o realmente ni los eduquen siquiera en algunos casos. Eso se consigue superar precisamente con educación por parte de los padres. No hay otras muchas soluciones alternativas. Esa es la auténtica realidad.